aquí al super almacén de ZTAC, al podcast Wild Track. Tenemos hoy a Sergio de Uña, sobre todo director de fotografía, pero también, bueno, incluso sobre todo más fotógrafo, más que director de fotografía. Bueno, la fotografía, digamos, es lo que te marca un camino, que ahora vamos a hablar de ello. Solemos preguntar a compañeros, a gente con la que has trabajado, oye, dime algo de Sergio de Uña. Me han dicho amable, cariñoso, educado, humilde, motivador. Como digo en otros casos, ya veremos. En este rato veremos con lo que cumples. Iré poniendo checks en todo. Bueno, eso es. Bienvenido, que comienzas, vamos a los inicios, comienzas con tu padre. Tu padre es, digamos, el que marca un poco el camino por el que te vas a mover a partir de ahí en tus gustos y en tu profesión. Bueno, yo creo que, lo primero, muchas gracias por invitarme a vuestro podcast y estar aquí, se podría decir que en familia entre todos vosotros. Sí. Espero poder cubrir las expectativas que has abierto con esas palabras tan amables. No sé si son excesivas, pero espero que por lo menos son ilusionadoras hacia lo que he escuchado y conmovedoras. Pues sí, hombre, yo creo que los padres tienen que ser, además de educadores durante la infancia, tienen que marcar una serie de pautas, ¿no? Que son los que muchas veces te van abriendo camino. Yo tuve la suerte de que además de tener esas pautas o ese camino que de bagaje infantil, además me pudo enseñar la manera en la que me iba a ganar la vida. Siempre ha sido una situación de lo más pintoresca, ¿no? Poder acompañar a tu padre desde bien pequeño a hacer fotografías, a pesar de que él no era fotógrafo profesional, pero sí que un buen fotógrafo amateur en el que se especializó muchísimo en algo muy concreto que era la macrofotografía, la microfotografía, la fotografía de naturaleza, documental, reportaje y sobre todo una serie de fotografía que se podría llamar técnica, que fue lo que yo aprendí desde pequeño. En cualquier caso, la fotografía, ya sea desde el punto de vista del encuadre o desde el punto de vista de la iluminación, no deja de ser algo que comparte perfectamente con lo que luego ya me he dedicado profesionalmente, con lo cual tengo mucho que agradecer que marcar esas pautas. ¿Por qué? Porque cuando tú lo haces desde pequeño, por lo que te dice o por lo que te marca un poco el camino en el que te lleva de diversión con tu padre, pues lo haces desde la pasión, ¿no? Lo haces siempre desde la propia tranquilidad de lo que estás haciendo simplemente por pasarlo bien y por divertirte. Entonces, claro, es doblemente agradecido. Aprendes, disfrutas y además es que compartes tiempo con la persona que te ha dado la vida, ¿no? Claro, ahí ya sí que empiezas a aprender cosas, sobre todo a cultivar tu gusto por, como decíamos, por la naturaleza, que también es otra clave que luego iremos desarrollando, ¿no? Pero otra clave en tu trabajo, pero también el gusto por la composición, el encuadre, el foco, que también son constantes en tu vida. Quiero decir, después el quiero poner el foco como lo ponía lo sigues poniendo, ¿no? Haciendo fotografía. Poner el foco donde yo quiera ha sido una clave, y con la macrofotografía, efectivamente, eso es fundamental. Claro, es que tener en cuenta que nosotros vivimos yo crecí en un territorio donde la naturaleza tiene muchísima importancia. Entonces tenemos una zona central con una estepa y con una cantidad de aves maravillosas, pero luego tenemos la alta montaña y tenemos lugares donde podemos encontrar una cantidad de biodiversidad maravillosa. Eso hace que te puedas dedicar a hacer fotografía de grandes espacios o de grandes paisajes y a la vez poder dedicarte a hacer fotografía de lo pequeño, ¿no? De lo minúsculo. Las alas de una mosca. Las alas de una mosca o los pequeños hongos o pequeñas hojas. Todo eso hace que al final puedas encontrar la belleza o puedas enfocarte o focalizar tu atención en aquellos elementos que más te gusten. Luego, evidentemente, la fotografía de naturaleza o la fotografía de montaña o de actividades fue una buena manera de aprender y de introducirme en este mundo de lo que es la imagen, ¿no?
¿no? Pero luego, evidentemente, siempre se va desarrollando. Ya por el propio devenir de lo que ha sido la industria, pues hay que siempre desarrollarse, pero además profesionalmente siempre te lleva de un punto a otro para decir, vamos a dedicarnos a este tipo de reportajes o a este tipo de piezas o a este tipo de películas, que eso siempre te va marcando, ¿no? Claro. En ese desarrollo. En esa época ya, bueno, enseguida, quiero decir, no de niño obviamente, pero enseguida empiezas incluso a publicar en revistas, empiezas a publicar trabajos, en revistas nacionales e internacionales, ¿verdad? Sí. ¿En qué revistas, qué tipo de...? Sí, pues empecé, la verdad que hay un paso intermedio en el que me dediqué a hacer fotografía mientras estuve trabajando en Jaca, en el ejército, y cuando terminé seguí con la pasión de la fotografía, retomada con la fortaleza de haber ya terminado en lo que era mi tiempo de militar, y pude adquirir los primeros equipos de fotografía de medio formato para hacer paisajes, y además de disponer de tiempo disponía de recursos económicos, con lo cual me dediqué y me centré principalmente a hacer fotografías de alta montaña, paisajes de alta montaña tanto por Europa como por Sudamérica, ¿no? Y con ese book que me había hecho me fui debajo del brazo y dije, bueno, voy a ir a visitar. ¿A quién puedo visitar? Pues a Desnivel, que era la revista de referencia. Sí, por eso en te España. Preguntaba, sí. Y entonces fui a Desnivel y llamé y dije, a ver, ¿quién es el director? Darío. Pues voy a hablar con Darío. Y me fui allí y me dijo, hombre, pero chico, ¿pero esto qué es? ¿Esto de dónde ha salido? Y digo, no, pues esto es mío. Y dice, pues venga, vamos a empezar a contar contigo para hacer fotografía, todas las fotografías, pues sobre todo, claro, viviendo en el Pirineo y en Aragón y teniendo el Pirineo a un tiro de piedra, pues muchísimos reportajes en los que había que dedicarle la doble cara o incluso portadas o reportajes sobre el Aneto o reportajes sobre el Monte Perdido, Ordesa, pues me llamaban y me decían, oye, necesitamos más fotografías sobre este reportaje o más fotografías sobre el Moncayo. De hecho, recuerdo que uno de los primeros reportajes, que es una de las cosas que realmente marcó un punto de inflexión en mi profesión, fue dedicarme a hacer la fotografía y me dijeron, ya, pero además necesitaríamos también unos textos o unas fichas o un recorrido. Dije, no os preocupéis, yo me puedo dedicar a hacer los textos. Y también siempre con un poco, ¿no?, la arrogancia de decir, bueno, vamos a lanzarnos un paso más allá, y me dediqué a hacer los textos y empecé a hacer las primeras fichas también en texto, lo cual me vino muy bien, porque a posteriori esa mezcla de haber hecho la fotografía en medio formato, esa fotografía cuidada de paisajes, que empecé a trabajar muy bien con grandes espacios, Desnivel, el mundo de los Pirineos, Ausbank, pues pude perfectamente llevármela también a la parte de redacción, y con todo eso sí que ya empecé a trabajar en la primera productora de cine y televisión aquí en Aragón. ¿Esta cuál fue? Creo recordar que fue Estudio 54, que la llevaban los hermanos Gacías. Sí, Carlos Gacías sería con el que trataría, Javier Jiménez estaba también. Pero en aquel momento creo que ellos ya habían hecho esa especie de pequeña división entre empresas que se fueron a Elipsis y a Estudio 54. Sí, Carlos Gacías fue el que se quedó allí con más gente, efectivamente, claro. con Pablo Gacías y con Cuco, los tres hermanos, que fueron, la verdad, que fueron la gente que me introdujo en el mundo audiovisual, ¿no? Primero como redactor, porque empecé como redactor, pero llegados a un día, un compañero que venía con nosotros de cámara se puso malo y teníamos un reportaje en los llanos del hospital, allí en Benasque, y me dijeron, ostras, está aquí el personaje principal, el secundario, está la nieve, está todo y no tenemos cómo coger eso. Y dice, bueno, ¿qué podemos perder? Vamos a probar con este chaval sabemos que hace buenas fotos y que escribe bien, pero no sabemos si sabe coger una cámara en movimiento o hacer el foco a la vez. La verdad es que fue bonito porque era un reportaje donde la carga del propio personaje era muy fuerte, con lo cual a poco que supieras encuadrar, dejarlo fijo y no hacerlo mal, la pieza tenía mucho interés. Entonces, la primera pieza que rodé, la colgamos. Creo recordar que también salía Jordi Tosas, que es un montañero alpinista muy, muy valorado y con un currículum muy interesantísimo, aparte de audiovisual, ha creado un montón de contenidos y que vive en Benasque, y hicimos aquella pieza, y siempre que la veo digo, mira, la primera pieza ya la veo de vez en cuando, sí. Claro, todo lo que estamos hablando es ya de trabajo de campo, tanto en fotografía como en audiovisual, ¿no? En cine, y luego veremos también en televisión.
realmente en ese tiempo no recibes una formación reglada. No. Puede ser que hagas cursos puntuales, ¿verdad? Pero no una formación reglada. Así fue, así fue. Yo cuando empecé en el audiovisual, la formación reglada estaba muchísimo más dispersa. No había algo tan estructurado como lo que hay ahora. Ajá. También es verdad... Sí, perdona, no estaba el CPA, por ejemplo, que eso surge un poco más... estamos hablando de mediados de los años 90 con lo que estamos diciendo ahora. Efectivamente, a mediados de los años 90 también se producía algo que ahora cada vez se nota o se ve menos, que es empezar a trabajar como aprendiz. Es decir, tú empiezas como aprendiz y vas subiendo en tu escalafón. Yo cuando entré en los diferentes trabajos intenté entrar siempre con la mayor de las humildades para aprender. Sí que es verdad que soy una persona siempre demasiado dinámica, muy dispuesta, y que pues en cuanto veo que se tiene que o se puede hacer lo que sea necesario, me lanzo a intentar hacerlo, ¿no? Pero sí que es verdad que aprender también de la experiencia de otras personas y captar ese aprendizaje era muy importante. Claro, yo aprendí en los 90. Los 90 es una época en la que la cantidad de escuelas que había era reducida, y sobre todo sucedía algo muy importante que yo creo que es una dinámica a nivel docente, que es que los profesores que imparten o que tienen que impartir los cursos, que es algo que yo valoro muchísimo, tienen que ser o deberían de ser siempre personal que esté trabajando. Sí, que esté tocando campo, sí. Porque si no, muchas veces se produce como una especie de separación entre la enseñanza y lo que está sucediendo en la vida real en el set de rodaje o en la televisión o en el departamento que te toque, ¿no? Entonces, en aquel momento tuve la suerte, como os he comentado antes, de entrar con los hermanos García a trabajar en su productora, y ellos también pues me ayudaron muchísimo desde el minuto cero a comprender perfectamente desde las enseñanzas de cómo iba una cámara, cómo hacerla funcionar, aunque no eran mis funciones, pero empecé a utilizarlas, y luego sí que ya empecé a hacer diferentes tipos de cursos. En aquel momento hice algunos cursos también de fotografía en la Galería Spectrum. Ajá. Con Sotos, sí, que siempre ha sido un referente de la fotografía en Aragón. Hice con Pedro Avellanet algún curso, siempre desde el punto de vista de la fotografía fija, lo que iba a ser la fotografía más de cámara de 35 milímetros, pero que luego a la postre, a las pruebas me remito, es perfectamente exportable a lo que es la fotografía de la cinematografía. No deja de ser exactamente la misma... Perdón. Sí, bebe agua. Bueno, pues retomo eso. Sí. Y entonces la fotografía de 35 milímetros que estudié allí en la Galería Spectrum, o con Pedro Avellanet o con Julio Soto, sí que es verdad, sí que es verdad que luego le he aplicado perfectamente a lo largo de mi carrera profesional. Después de aquello sí que ya fui dedicándome a hacer diferentes cursos de cinematografía, tanto de 35 milímetros como de iluminación, porque claro, es necesario irte introduciendo cada vez más en el mundo profesional, sobre todo al principio. ¿Pero ¿sabes? dónde hiciste estos cursos? Esos los hice ya en Puerta de Hierro y en Puerta Madrid. Ajá. Esos los hice ya fuera en Madrid. Sí. Luego ya tuve la suerte de entrar a trabajar como freelance durante bastante tiempo. Perdona, antes de empezar a trabajar como freelance, que es al principio de este milenio, sí, ¿verdad? Justo un poquito antes sí que empiezas a trabajar también en la televisión, aquí en Aragón, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son esos primeros trabajos? ¿Cómo entras para empezar? ¿Cómo pasar de trabajar con los Gacías? No, todo fue con ellos. ¿También con ellos? Sí, fue con ellos, porque era para la televisión española, un programa que hacíamos, se llamaba Dentro Nieve, un programa, claro, de alta montaña, claro, de deportes de nieve. Era algo bastante lógico. Un montañero especializado en alta montaña, que sabe esquiar, que escribe sobre alta montaña, que hace fotografía de medio formato y que además maneja cámaras. En aquel momento trabajábamos con Betacam digital y digitales de vídeo de PAL, pero de muy buena calidad. Pues lo lógico era darle el paso a hacer ese tipo de reportajes, ¿no? Naturaleza, y el programa aquel que hacíamos, que también, claro, tenía mucha lógica en una comunidad
que el turismo invernal es básicamente el turismo de nieve, ¿no? El deportivo. Sí que es verdad que cuando cuando yo entré a formar parte de ese equipo intentamos darle una vuelta más, ¿no? Porque hasta ese momento todos los programas de nieve se basaban en el deporte que se ejercía dentro de la estación de esquí, ¿no? Y cuando yo entré como montañero, pues propuse una serie de reportajes que fueran diferentes, un poquito más outdoor, deportes tipo paseos por la nieve, raquetas, esquí de travesía, ascensiones a diferentes montañas, entre otras, pues por ejemplo ese mismo año empezamos a hacer ascensiones a montes, a cimas como el Aneto, ¿no? Que hasta ese momento no se habían hecho, también con esquís, porque claro, yo entendía la montaña o podía comprender cómo rodar en la montaña por todo el bagaje que llevaba durante años haciendo fotografía de alta montaña, ¿no? Entonces, claro, aunarlo no era muy difícil, era en vez de llevar una cámara de medio formato con 4 objetivos, pues era llevar una cámara de televisión con 5 baterías. Entonces era una cuestión básicamente ya de proveer los suficientes recursos para manejar esos pesos y llevarlos a los diferentes lugares, ¿no? Y luego el reportaje dotarlo del dinamismo que necesitaba. Entonces empecé a trabajar para estos programas que los llevaban a través de la productora. Y trabajé para allí. Pero en lo que era la televisión autonómica aragonesa... En la previa, que era Antena Aragón, que era en esos años estaba Antena Aragón, ¿no llegaste a trabajar? Yo nunca llegué a trabajar porque yo en el momento que empecé a trabajar ya para estos programas de televisión española, luego ya me metí en el mundo documental y en las piezas externas y a trabajar para diferentes productoras. Sí. Bueno, has nombrado, por supuesto, la etapa en el ejército y que también... dedicas tiempo a la fotografía. Hiciste, cuando hablabas de Jaca, recordemos que ahí está el regimiento de montaña y que efectivamente tenías acceso fácil, digamos, a esos decorados, ¿no? Pero ¿hiciste algo de fotografía? ¿Saliste a extranjero con el ejército? ¿Hiciste algo de reportaje, verdad? Sí, estuvimos en una de las misiones, nos tocó la misión en Bosnia. Eso, sí. Estuvimos allí durante 9 meses y allí tuve la suerte de poder hacer parte de las fotografías de lo que era la sección de reconocimiento, y entonces tenía la suerte de poder hacer fotografías de día, revelarlas en blanco y negro de noche, porque claro, cuando me preguntaron, bueno, ¿quién sabe fotografía? Yo recordaba ya las enseñanzas de revelar en blanco y negro, y dije, pues yo, venga, a revelar las fotografías que hagas de día. Es que bueno. Y entonces iba con una camarita que la llevaba en un lateral, iba haciendo las fotos para los diferentes informes. En aquel entonces no había cámaras digitales, había algún prototipo de cámara digital que fallaba muchísimo, pero las fotografías que hacíamos para los diferentes informes de inteligencia las hacíamos así. Y yo luego por la noche en el contenedor las terminaba de revelar, las preparaba, las dejaba listas y se adjuntaban para el día siguiente. Qué bueno. Bueno, disparaste en Bosnia, pero disparaste con la cámara, muy bien. Sí, tocó de todo un poco. Bueno, tocó de todo un poco, sí, bueno, malos años. Hablamos de esa época como freelance, y muy poquito después, como hacia 2003, se abre ya un centro, bueno, ya estaba abierto, el CPA sí que estaba ya funcionando con la formación reglada, pero tú comienzas ya con la apertura del CTA, del Centro de Tecnologías Avanzadas, ¿no? Sí. O sea, ahí empiezas a dar cursos. Sí, la verdad que tuve un momento, una ventana muy concreta, ¿no? Que fue la de buscar que el Centro de Tecnologías Avanzadas, que pertenece al Gobierno de Aragón, estaba buscando profesionales en activo para impartir los diferentes cursos. Yo no tenía experiencia docente, sí que pues, como comunicador pues no tenía ningún tipo de inconveniente en transmitir mis conocimientos, pero lo que sí que tenía muy claro es que quería ofrecer los conocimientos que a mí muchas veces se me habían vetado, los quería ofrecer al resto de los compañeros con libertad absoluta y con total transparencia. Es muy importante entender esto porque luego esta manera de transmitir o de comunicar es algo que me ha marcado a lo largo de toda la historia profesional. Creo que es muy importante la función de la mentoría. Y como la mentoría se la puede realizar a muy reducida escala, sí que es importante o interesante ofrecer los conocimientos. ¿Por qué? Porque si no compartes y no ofreces conocimientos al resto de los compañeros, no pienses que no lo van a hacer más pronto o más tarde, lo van a hacer, lo harán más tarde, pero es que al final siempre eso produce un empobrecimiento de la calidad del producto que se genera en general. Entonces tú, cuando tengas un conocimiento y seas consciente de que lo estás haciendo, lo haces bien, la mejor manera es
compartirlo con el resto de alumnos o compañeros para que así de esa manera eso pueda mejorarse e incluso tú te puedas otra vez revertir de ese conocimiento aumentado o mejorado o transformado o tamizado, ¿no?, por parte de ellos. Yo creo que eso es interesante. Entonces, cuando yo empecé estos cursos, yo lo que tenía claro es que quería transmitir los conocimientos que en aquel momento tenía, que yo sabía que no eran los conocimientos de cinematografía, pero sí que eran unos buenos conocimientos de televisión, con una serie de motivaciones y con una manera de estructurarlo que hasta ese momento yo creo que no estaba todavía establecido, que era desde el punto de vista del profesional que trabaja constantemente, ¿no? Entonces yo me preparé mis cursos y los di con esa honestidad, marcando una cosa que yo creo que había que hacer desde el principio, era cuántos alumnos realmente puedes atender con la máxima calidad para que el dinero que se vaya a poner se vaya a gastar, utilizar en ese momento, que esté bien utilizado, digamos, ¿no? Que esté optimizado al máximo, ¿vale? Eso quiere decir que cada euro que se vaya a invertir ahí, por lo menos revierta en que el alumnado lo pueda aprovechar al 100%, ¿vale? Tanto porque el profesor se deje la piel en explicarlo, en contarlo, en transmitirlo, como que dispongan de los recursos necesarios para aprender, como que, y eso es igual de importante, los alumnos se sientan motivados y se esfuercen en recibir esos conocimientos. Eso es muy importante. Para eso no es necesario tener 45 alumnos por clase para que un curso sea alcance las expectativas, vamos a llamar públicas, no, porque realmente igual el mercado solo necesita a 10, claro, 12 personas, con lo cual, con que ese curso lo dirijas a las 15 personas indicadas es más que suficiente. ¿Por qué? Porque esas 15 personas realmente van a poder aprender sobre unos tiempos necesarios para poder asimilar esos conocimientos. Van a disponer de unos equipos útiles, modernos, que se estén empleando en ese momento y que le va a transmitir unos conocimientos que nada más terminar ese curso los van a poder poner a la práctica. Los tiempos, por suerte en nuestra profesión, los conocimientos que uno adquiere se pueden poner a la práctica rápidamente. El arte es otra cosa, ¿no? Yo siempre les transmití a los alumnos que nosotros tenemos una parte de nuestro trabajo que se basa en lo que es la logística, que es un porcentaje altísimo de nuestro trabajo, ¿vale?, que tiene que ver con la logística, puede ser un 70% de nuestro trabajo. Luego hay una parte que tiene que ver con la técnica, que es el 25%, pero queda un 5% que tiene que ver con la parte artística, que es lo que realmente remata y culmina el trabajo de un profesional. Ese 5%. Y es lo que diferencia a unos de otros. Sí, de técnicos a creativos, ¿no? Exactamente. ¿Sabes? He de decirte, un pequeño paréntesis, a estas alturas las virtudes que te había marcado al principio, creo que ya he puesto la marquica en todas. Hay veces que hay que esperar hasta el final para completarlo, en este caso yo creo que ya van todas. Oye, ¿qué cursos impartías concretamente allí en el allí en el Centro de Tecnologías Avanzadas, que tuve la suerte de conocer, o que me introdujo Sergio Rollo, que en aquel momento se dio... Perdona, Ángel Pardillos puede ser que fuera el director. Era el director en su momento, pero la persona que me introdujo fue Sergio Rollo, ¿vale? Sergio Rollo, que llevaba en su momento el acelerador de empresas. Cuando lo conocí en el INEM, le presenté mi empresa y me apoyó. Y entonces resultó que a los 2 o 3 años me llamó por teléfono y me dijo: bueno, Sergio, he visto que tu empresa sigue funcionando como autónomo, me refiero, no como empresa, no como SL. Sí. Vamos a abrir un curso, un centro de tecnologías avanzadas. ¿Nos podrías contar tu experiencia? Entonces les conté, me convocó allí en el centro de tecnologías avanzadas, que olía nuevo, era todo, claro, ladrillo sobre ladrillo, no había ni jardines fuera. Sí. Digo, pues sí, me acerco, y entonces me presentó a Ángel Pardillo, que era la persona que en aquel momento era el director. Todo el mundo, gente muy trabajadora, que realmente conocían el sector y que querían dinamizarlo dentro de los conocimientos que ellos tenían de lo que iba a ser o lo que podía llegar a ser el audiovisual en los próximos años, ¿no? Y sí, empezamos a trabajar desde allí y me dijeron: bueno, Sergio, ¿tú qué puedes ofrecernos? Digo, pues mira, yo os puedo ofrecer los cursos de operación de cámara. Ah, pues muy bien. ¿Qué es lo que crees? Yo siempre he estado convencido de la tecnología
en función o que se basa a las cuestiones artísticas, ¿no? Pero la tecnología para mí es un elemento vital. Entonces, mi base siempre ha sido muy tecnológica y desde el principio pensé en el desarrollo de las cámaras, pues como tenía que ser, lógico, pues desde el analógico al digital, del digital PAL al digital en HDV, 1280, del HDV al HD, y en aquel momento justo empezaron las primeras cámaras en alta definición, cuando el resto de los compañeros decían, bueno, alta definición, pero ¿para qué queremos la alta definición? Que ahora nos parece algo anacrónico, ¿no? Nos parece que casi es con lo que trabajaban ahí los egipcios, pero en aquel momento era como, pero si tenemos unas cámaras de PAL maravillosas, ¿para qué queremos el HD? Y yo desde el principio empecé a invertir las primeras cámaras de HD Cam que hubo en la comunidad, porque estaba convencido que para transmitir o para reflejar la calidad de los paisajes y de lo que querían enseñar en los diferentes reportajes, lo tenía que hacer con la mejor calidad posible. Y entonces yo les dije, pues mira, yo creo que el punto de inflexión que nos encontramos ahora es en la de crear unos profesionales que se adapten al cambio digital, ¿vale? Que era el cambio de los sistemas analógicos a los sistemas digitales, y que entiendan que vamos a pasar de los formatos cuadrados 4/3 a los formatos 16/9, tanto de PAL como alta definición. Pues mira, me parece interesante que vayas trabajando sobre eso. Y empecé a dar los primeros cursos con cámaras digitales. De hecho, el primero o el segundo curso que di ya de cámaras digitales, les traje las primeras cámaras que luego comprarían en la corporación para los NGs que había. Es decir, que empezaron a utilizar las primeras cámaras con soporte en disco óptico. Y siempre dedicado desde lo que es la operación de cámara. Hay una cosa que yo siempre he entendido, además de la técnica, para explicar como operador de cámara, la técnica que tiene que ver con la imagen o con el sonido, la relación con los equipos, pero sobre todo la pasión o las ganas de comunicar, ¿vale? Yo creo que hay algo que es muy importante cuando transmitimos o comunicamos o sintetizamos la realidad a través de nuestra imagen que recortamos en ese fotograma. Creo que es muy importante tener el respeto hacia el espectador que va a estar al otro lado. Si lo que vamos a hacer sabemos que no está a la altura del tiempo que va a invertir el espectador para verlo, creo que es mejor plantearse si es necesario cambiar el encuadre o sintetizarlo de otra manera la secuencia o narrar desde el punto de vista visual de otra manera. ¿Por qué? Porque el respeto hacia el espectador es algo vital, ¿vale? Y ese respeto hacia el espectador, si lo buscas con la motivación o con las necesidades de mejora profesionales, hacen que el profesional también encuentre un punto de motivación y motor interno para ir haciéndolo cada vez mejor. Yo siempre les explico que el operador de cámara no va a tener generalmente a su jefe al lado. Si él no es la persona que decide subir encima de esas escaleras para toma tener decisiones, claro, no va a haber nadie que se lo diga. Tiene que ser él mismo la persona motivada para poder hacerlo, ¿no? Entonces, en esa misma transmisión de la íntima satisfacción del deber cumplido, también existe después el orgullo de poder firmar esas piezas o decir, mira, esto que aparece aquí o estas imágenes que se están produciendo son al final las que he hecho yo, ¿no? Y eso también eso es algo bastante motivador y al final no deja de ser algo muy bonito que la gente se identifique con su propio producto. Cosa que a veces perdemos, ¿no? Muchas veces la gente dice, no, mira, esto no se va a firmar o esto no lo van a tener. No, pero si es que es bueno para todos que los técnicos o que los operadores o que los escritores se identifiquen con su producto, porque al final es la manera de verles que se esfuerzan más en ser más creativos y mejorar al final lo que están haciendo, ¿no? Claro. Sí, mira, hablando de las virtudes, había otra más que no te la he llegado a decir en ese primer momento, y era precisamente la del respeto. El respeto a tu trabajo, a tu profesión y al destinatario del producto. Y me decían algunos compañeros, fíjate, Sergio tiene una cosa que es que pudiendo hacer la cosa mejor y pudiendo avanzar sobre el final, digamos, ¿no? Decir, bueno, vamos a hacerlo lo mejor, en definitiva, vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Y dice, bueno,
ese es siempre su empeño, ¿no? Es decir, bueno, esto se puede mejorar, esto se puede hacer mejor de lo que lo estamos haciendo. Entonces, me decían que has empujado a mucha gente a hacer mejor su trabajo. Lo hacían de forma, bueno, pues cumpliendo, ¿no?, con lo que se esperaba, pero que gracias a ti han mejorado en su puesto de trabajo, y eso... Eso es muy bonito, la verdad que no me lo imaginaba. Yo siempre intento transmitir en el set de rodaje esa motivación, pero sobre todo lo que me gusta o intento transmitir es el respeto entre todos nosotros. No creo que lo que nosotros hagamos sea algo tan importante, yo soy consciente de ello. No se opera corazón abierto ni es neurocirugía. Eso es lo que yo intento transmitirle a todo el mundo, es un trabajo en el que además corremos riesgos, entonces hay que ser consciente de lo que estamos haciendo, cómo implica al resto de la gente, cómo implica al resto de los equipos, el respeto que hay que tener entre todos nosotros, que es vital, ¿vale? Porque si no tenemos respeto, pues al final esto se convierte en un sinsentido, ya te lo digo, más que nada porque creamos arte, o sea, que si nos dedicamos a crear y estamos bajo presión o estamos contra gusto, no tiene ningún sentido lo que hacemos. Entonces tiene que fluir desde la energía positiva, ¿no? Todo, y poder hacerlo. Dicho lo cual, no quiere decir que en algunas ocasiones haya que marcar muy bien los puntos sobre las is. Y a mí me ha pasado llegar a rodajes en diferentes localizaciones o países en los que he tenido que decir, mira, no eres vital en el rodaje. Lo siento mucho. Estás afectando al resto de la gente en el equipo y no tienes por qué estar aquí. No, pero yo soy la única persona que sabe hacer esto. Digo, mira, siento transmitirte esta noticia. Hay más personas en el set que saben hacer tu trabajo. Yo mismo puedo hacer tu trabajo. Así que, por favor, coge tus cosas y sal de aquí. Eso es algo que también es importante, porque si no se marcan esa serie de pautas, a veces sucede que se pierde el respeto entre los propios compañeros. Y las faltas de respeto yo las llevo muy mal cuando sucede, ¿no? Y también me ha pasado, no solamente con compañeros o con personas dentro de mi departamento, que intento siempre crear el mejor ambiente posible, y lo sabe la gente que ha estado conmigo, que a pesar de que el director de fotografía tiene un trabajo con muchísima presión, pues intento lidiar con todos los diferentes departamentos lo mejor posible. Sí que es verdad que ha habido veces que tanto a subordinados como a compañeros como a jefes he tenido que decirles las cosas que no han querido oír, porque a veces es función también de los jefes de equipo transmitirle a los diferentes jefes de otros departamentos o directamente a productores o directores cosas que no quieren oír, a pesar de que eso se convierta en un riesgo patente para tus funciones laborales. O sea, pero hay veces que hay que hacerlo. Más que nada por un poco de honestidad profesional y honestidad personal. Y por el bien, además, del producto final. Bueno, llega un momento que hay cosas que tampoco... El producto final es lo más importante, porque hay veces que la ética en lo que se está haciendo también tiene una parte vital, ¿no? No es necesario a veces hacer según qué cosas si no hay una ética entre medio de todo lo que hacemos, ¿no? Yo creo que eso también hay que dejarlo claro, ¿no? A veces. Hemos estado hablando de la gestión de cámara, digamos, ¿no? Del manejo de cámara, desde tus inicios al manejo de tecnologías más avanzadas. Pero acabas de nombrar la dirección de fotografía. ¿Cómo se produce ese paso de soy cámara a soy director de fotografía, ¿no? Todo eso ha sido como un pequeño devenir, ¿no?, a lo largo de la historia. Así que me gustaría dejar claro que para que eso se produzca tienes que empezar a asumir una serie de responsabilidades. Así como un cámara trabaja o suele trabajar con su redactor o en su equipo de redacción, o incluso puede ser que sea él mismo el que luego termine redactando esas noticias o sintetizándolas. En un director de fotografía, por lo general, empieza a ser el jefe de una serie de equipos, ¿no? Que empiezas a tener la responsabilidad de tratar al equipo de cámara entero y al equipo de iluminación entero. Entonces, claro, y luego termina teniendo una parte importantísima la creatividad artística de la pieza que se vaya a hacer. Todo eso no se aprende de un día para otro, ni se aprende de un año para otro. Entonces, requiere una especie de transformación, tanto mental como laboral, para poder adaptarte a todos esos cambios.
Yo veo a compañeros que son fantásticos iluminadores, pero que luego en la organización de su equipo no son capaces de llevarlo a cabo, o simplemente que el proyecto en el que se terminan introduciendo pues no lo saben llevar a cabo, porque también hay que comprometerte con la producción en llegar que ese producto se acabe, ¿no? Y eso es vital, porque tienes una serie de compromisos que los tienes encima de la mesa y son los que tienes que alcanzar. Que el producto se haga con la calidad y con la estética que tú sabes hacer. Que el equipo humano que trabaja contigo, todo el mundo cumpla sus funciones y que además no haya ningún tipo de percance con esas personas que están allí. Entonces, todo eso lo tienes que llevar a cabo y no se hace en 4 días. Yo empecé, cuando salí de los primeros programas que empecé a ser autónomo y que era un operador de cámara NG, ¿vale? Empecé a trabajar con algunas productoras, con algunas de las productoras que había en el sector aragonés. Al principio con unas funciones más básicas, cada vez me fueron concediendo mayores funciones de decisión, cada vez que, claro, la confianza va produciendo que eso se vaya, cada vez te vayan dando mayor margen de maniobra, ¿no? Pero empecé a trabajar con diferentes productoras, ¿no? Nombra alguna. Pues empecé a trabajar, por ejemplo, con Elipsis, que Sí. trabaja con ellos. Trabajé muchísimo con Vórtice, con Alfonso Sánchez, que es el director allí, y trabajaba, hacía muchísimo. Con Sin Palabras. Con Sin Palabras también hacía algunas piezas. Loreto, con Loreto y con Carlos también, que hicimos aquella con Sin Palabras Creativos también, es verdad. Con Del Río, con todo, sí. Como ahora ya no recuerdo muy bien. Algunos de los nombres, la verdad es que luego se me van perdiendo porque... Bueno, es que has trabajado mucho. Hay que decir que solamente ya como director de fotografía o viendo otros trabajos previos, tienes más de 1000 trabajos hechos en una etapa profesional que, bueno, siendo larga, eres joven todavía. Quiero decir que no has parado de trabajar y de hacer trabajos de calidad, ¿no? Hay una cuestión, digamos, bueno, la dirección de fotografía un poco la abordas más o menos de 2005, por eso que tampoco han pasado años, lógicamente, se van a cumplir 20 años, ¿no? Pero sobre todo hay un punto clave que no es muy posterior, que es hacia 2007, y es que aparece un tipo de cámara. Yo recuerdo que cuando se hablaba de Sergio de Uña, todo el mundo decía... Hostia, es que tiene una Red One. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es? O sea, aparece en el 2007, entiendo que no... Es que exactamente con el mismo bagaje que te he contado, todos esos pasos anteriores del analógico, digital, HD, pues sucedió el 4K. Y en un viaje buscando material, pues vi unos tíos que vendían una cámara en 4K. Y dije, pues mira, yo voy a apostar por ellos y voy a comprar la primera cámara. En aquellos momentos todo el mundo me tildó de loco, ¿no? Sí. Pero ¿cómo va a ser? Si Sony no tiene 4K, ¿cómo va a salir un tío y sacar un 4K? No, pues sí, pues se lo sacaron, compré y empezamos a trabajar con esa cámara desde el principio. Me acuerdo que la primera fue de las primeras que llegó a España, la segunda o la tercera que llegó a España, y me bajé un día, al día siguiente de que me llegara, me bajé por Teruel a rodar unas imágenes y grabé todo aquello en 4K. ¿Recuerdas lo primero que hiciste? ¿Dónde fuiste? Sí, me bajé al valle cerca de Teruel, al vallecito ese que es como el oeste, ese que está allí. Ahí me bajé a grabar unas imágenes para ver qué tal se veían las imágenes y me fui al Barracín y grabé unas imágenes del río y de todo. Sí, las tengo por allá y se ven bien, se ven muy bien. Claro. De hecho, eso fue en el 2007, me llegó creo que la cámara pues a principios del 2008 y una de las primeras cosas que me propuse fue grabar la Expo en 4K y me ayudaron desde el pabellón de España y grabé la Expo en 4K como material propio porque no había interés en aquel momento y la gente no consideraba que el 4K fuera algo interesante. Luego se ha convertido en un estándar y dentro de poco ya será algo obsoleto, ¿no? Pero claro. Sí, pero en aquel momento Bueno, ya está en los móviles, lógicamente está un símil del 4K, pero vamos, ya te pone 4K como una de las Es que la tecnología es algo inevitable. Entonces puede existir que haya una serie de recursos técnicos que nos limitan, ¿vale?
pero las personas quieren verlo siempre mejor y oírlo mejor. Eso es inevitable. Evidentemente los deportes son los primeros que tiran del carro, pero al final eso siempre no nos llega a todos, ¿no? Si no, no estaría Christopher Nolan rodando en 65 milímetros o no veríamos el siguiente el Mundial en 8K el próximo. O sea, que al final es una realidad inevitable. ¿Por qué? Pues porque nos limita muchas veces la tecnología o simplemente los recursos económicos de cambiarlo todo. Pero que a las personas les gusta verlo bien, mejor, pues es evidente, ¿no? Entonces, a todo el mundo no, quiero decir. Por aquí han pasado personas que no han hablado bien del 4K, como por ejemplo Virginia Maza. Claro, sí. Hay departamentos en los que esto lo... Claro. Sí. Dice, hombre, es que ahora, ¿qué necesidad hay de ver el poro? Decía, pero qué necesidad, ¿no? Sí, para eso ahora ya empleamos otra serie de cuestiones, ¿no? Ahora el tema de las ópticas, y que trabajamos muchísimo, que el tema de la óptica tenga pues una estructura, vamos a llamar clásica, para que sea un poquito más soft y que todo sea más amable. Claro. Sí, es inevitable. O sea, la gente quiere ver una pantalla con todos los futbolistas y se pueden ver todas las hebras del campo, les gusta más, es inevitable, ¿sabes? Eso iba a llegar hacia la ventana virtual. Los 16K llegarán en algún momento de la evolución de la cinematografía y es obvio. De hecho, ya han empezado las primeras cámaras de 16K a funcionar, con lo cual en aquel momento me decían, 4K, qué locura es esto. Después de las 4K vinieron las 5, después de las 5 las 6 y ahora estamos en 8K produciendo de forma habitual todo desde hace por lo menos 6 años hacemos todo en 8K, ¿no? Fíjate. Y es lo normal y es un estándar, ¿sabes? Lo normal es que todas las marcas vayan hacia 6, 8K, que es con lo que se rueda actualmente. O sea, no era una cosa, no era un sueño de una mañana de verano, sino que era algo que se iba a establecer y se iba a quedar allí. Bueno, además, yo te conozco algo y he oído mucho de ti, pero efectivamente no era un capricho de un loco el decir voy a apostar por esto, sino que tenías un conocimiento de que aquello efectivamente iba a ser el camino que iba a seguir. Iba a seguirse y además no solo eso, sino que me gustaba mucho, siempre me ha gustado mucho crear un poquito de controversia con eso y incluso en algunos de los cursos del Centro de Tecnologías hacíamos presentaciones y siempre saltaba alguno, ¿pero para qué queremos el HD? O siempre salía alguna persona diciendo el 4K no es necesario. Es obvio que cualquier cosa que ahora mismo nadie se lo plantea, no rodarlo al menos en esas características. Claro. La libertad está ahí de hacerlo como quieras, pero en la industria es algo inevitable, ¿no? No solamente, yo recuerdo haber estado contigo en un rodaje y no solamente en la Red One, sino que recuerdo que en algún rodaje que era alguna cosa muy sencillita y a ver, rápida incluso, llevabas incluso tu propio equipo de iluminación, no recuerdo ni lo que era, es para ver si tú recuerdas que podía ser, pero que era muy portátil, sacabas una maletita y de repente eran pantallitas tal cual, que realmente no habíamos visto ninguno de los que estábamos allí, decías, no, pues mira, es que ahora llevo esto porque me permite agilidad, digamos, en el rodaje. Así fue, porque a la par que las cámaras fuimos cambiando en esa evolución, las luces también cambiaron y a mí justo me pilló el momento de pasar de los filamentos de tungsteno de los aparatos antiguos a los nuevos aparatos LEDs, claro, ¿no? Y yo desde el principio pues me involucré un poco en esos aparatos LEDs para poder trabajar con ellos y así poder iluminar con aparatos más ligeros que gastaran menos, que fueran más flexibles a la hora de poder manipular con ellos y que me permitieran contar las historias más rápidamente, de tal manera que pudiera llegar a un punto concreto de acción y si necesitaba algo de luz poder introducirla de forma rápida. Sí, eso era muy importante, había que hacerlo, porque no nos olvidemos que la iluminación forma parte de la estética de lo que vamos a contar y del producto que vamos a mostrar, del personaje que vamos a sacar, pero al final termina creando una serie de sentimientos en el espectador, ¿vale? Pero si esos sentimientos van en contra de la propia acción que vamos a hacer, al final se justaponen. Entonces es importante que todo vaya en el mismo sentido, que tú puedas iluminar y que a la vez que iluminas la acción no se vea con eso lastrada, ¿no?
Claro, claro. Una de las cosas que has hecho también, y entiendo que desde tu empresa, luego hablaremos también enseguida de la configuración de la empresa, pero es el alquiler también de producto, el alquiler de ópticas. Además me decían compañeros que decían, no, además no es que alquilase la óptica, sino que él venía, la ponía y se quedaba. Sí, eso fue un modelo de negocio al principio, ¿no? Con el tema de las ópticas, ¿no? Porque no había ópticas de cine aquí y entonces empecé comprando unas ópticas concretas, al principio con Zeiss, luego unos Ingenier y luego tuve también unos Unioptics y sí, hacía eso. Era un modelo de negocio en el cual cuando uno empieza, dispone de más, a veces un poquito más de tiempo. Luego la verdad que ya nunca no me da para poder hacerlo, pero sí que al principio tenía cierto cuidado en que fuera allí con los equipos, y igual que las cámaras, sí. Aunque fuera las operara otro compañero, pero sí que estaba yo. Luego, sí. Eso fue un punto de inflexión, porque claro, llegó un momento que tenía que crear una empresa de base tecnológica, ¿vale? Con el desarrollo de los equipos y que me sirviera para eso, sí. Y así de esa manera poder dedicarme a esa parte del alquiler de los equipos y que tuviera una manera fácil o desgravable, rápida para las producciones, porque luego te vas dando cuenta cuando te introduces en el mundo audiovisual que la parte del empresarial también es muy importante, ¿sabes? Entonces tienes que dotar a los diferentes productores de la capacidad de poder justificar las subvenciones y de poder justificar los gastos oportunamente. Entonces, pues bueno, creé una empresa en Zaragoza. SDU, no deja lugar a dudar las siglas. Sí, me han intentado comprar algunas veces Films Du, porque los franceses consideran películas y entonces, pero ya no, me lo mantengo yo como Film SDU, Film de películas de Sergio de Uña, y la mantengo aquí en Zaragoza a pesar de... ¿Sigues con ella? Sí, la tengo aquí en Zaragoza con mucha honra y con todas las facturas que se generan a todas las empresas con las que trabajo se generan desde Zaragoza y así es como lo mantengo, sí. Claro, bueno, de hecho tú has estado y has trabajado con muchos equipos aragoneses, ya hemos hablado con todas esas productoras, lo que pasa que sí que es verdad que llegado un momento sales de aquí, es verdad que a lo mejor, bueno, pues también para tener otros retos y otros objetivos profesionales, bueno, estás por medio mundo, por todo el mundo realmente, pero también te vas a vivir fuera, ¿no? Fuera de Zaragoza. Yo creo que es una evolución a nivel profesional que muchas veces pues se produce de forma orgánica, es decir, te llaman equipos de diferentes comunidades autónomas, primero, o incluso de diferentes países, para poder ofrecer la visión que tú tienes, que a lo mejor es diferente a la que ellos tienen en ese momento allí, para poder sintetizar, ¿no? Sí, y así es como lo buscas, ¿no? Un poco de decir, bueno, pues mira, pues me llaman, empecé trabajando muchísimo con diferentes productoras en Barcelona y también empecé a trabajar con muchos directores de fuera y empecé a trabajar fuera y luego ya a nivel profesional cada vez más a dar servicios y a trabajar con diferentes productoras, sobre todo en Madrid, por cuestiones personales y familiares. Pues mi mujer también tiene trabajo en Madrid, con lo cual terminamos viviendo en Madrid, que es allí donde realizo gran parte del trabajo, o por lo menos desde donde hago gran parte del trabajo. También me facilita muchísimo allí por el tema del aeropuerto, porque así de esa manera si tengo que hacer algún viaje más o menos rápido, que son 2 o 3 días, desde el propio aeropuerto me puedo desplazar a cualquier lado del mundo, ir y volver rápidamente. He dicho, si tengo que hacer algún viaje, es que me he sonreído, porque si tengo que hacer algún viaje, casi no haces otra cosa. Efectivamente, casi todos, documentales. Bueno, luego ahora, mira, vamos a hablar, si te parece, un poco también de trabajos, porque eso nos van a ubicar en el tiempo, en personas con las que has trabajado, directores para los que has trabajado, productos más curiosos, ¿no? Hay una persona para la que me llama la atención, que trabajas en varios productos, que yo no lo conocía, la verdad, Salomon Sang. Es por algo que trabajas con él, creo que son como en tres cortometrajes, sí, ¿no? No, trabajé en varios largometrajes y algún documental también fuera de España. Y hay un punto muy importante a la hora en la evolución, ¿no?, que hemos hecho. Yo creo que aquí lo podemos introducir, que es el tema de los diferentes
departamento o de funciones que tienes dentro del equipo de cámara. Yo cuando empecé a trabajar ¿qué es más importante? ¿Cabeza de ratón o cola de león? ¿No? Entonces, cuando tú empiezas a trabajar como operador de cámara, tú llevas tu cámara NG y ahí tú pinchas y cortas todo. Muy bien. Cuando entras en un departamento de cámara, no puedes hacer eso. Tú entras en las funciones que te marcan. Yo desde el principio siempre entré de ayudante, de foquista, ¿vale? Que es la persona que lleva el foco, ayudante de cámara, es decir, está pendiente de las configuraciones de la cámara y está pendiente de ayudar al operador de cámara, al segundo operador, o si es el segundo operador y el director de fotografía, está pendiente. Y a lo largo de un bagaje interesante de tiempo, pues fui trabajando con múltiples directores de fotografía, yo en mis funciones de ayudante de cámara, con mis equipos de cámara o sin mis equipos de cámara. Dicho esto, pues coincidí con muchos directores de fotografía en diferentes proyectos. Y en uno de estos coincidí en un proyecto de una película que duró como 8 o 9 meses y yo era ayudante de cámara y llevaba los equipos y el director era Salomón. Ajá. Y terminamos aquel proyecto y una vez acabado aquel proyecto salieron un par de películas más y me dijo, oye Sergio, me gustaría que las hicieras tú la fotografía. Y digo, pues venga, pues las Uruguay, hago. Por ejemplo, era una de ellas, sí, ¿verdad? Sí, Uruguay fue una de ellas. Luego otra, La leyenda del innombrable. Y luego hicimos una película muy bonita que nos fuimos a Perú a hablar sobre los niños que vivían en los vertederos en Perú. ¿Esta era la del Milagro? El Milagro, sí. El Milagro, se la rodamos allí y luego consiguió muchos premios, por sobre todo en Estados Unidos. Y bueno, rodamos aquello y bueno, luego trágicamente falleció Salomón al poquito tiempo y bueno, claro, su cinematografía queda ya para siempre, pero ya con él no podremos volver a contar como director ni como amigo. O sea que esa parte se cerró como expresión visual. Sí, ¿no? sí. Sí. Vaya. Sí, otro, además lo hemos nombrado antes, otro de los compañeros, en este caso de la Tierra, también exiliado por motivos profesionales a Madrid, Germán Roda, sí. Con su hermana Patricia Roda. Haces también varios, en esos mismos años, al mismo tiempo más o menos con Salomón, haces el de Canfrán, que es uno de los clásicos de Germán, y el de Pomarón, un trabajo sobre Pomarón, ¿verdad? ¿Qué recuerdos tienes de esos trabajos? Sí, muy buenos, porque trabajar siempre con los hermanos Roda siempre es algo muy agradable, muy cercano, muy familiar. Y hicimos aquellos, creo recordar que alguno más también, uno de Canfrán y alguno más, Pomarón y alguno más que hicimos también, que además... el del Papa Luna. El del Papa Luna, claro, claro. Bueno, además qué difusión tuvo, porque además tuvo mucha trascendencia en televisión, mucha trascendencia mediática, digamos. Sí, porque estaba muy bien estructurado y era un tema muy interesante. Y además recuerdo muy bien que siempre estábamos... Creo recordar que coincidíamos ahí también con los compañeros de CETAC. Vino también Julio Domínguez como Steady. También, todos los clásicos, ¿no? De la Tierra. Sí, nos lo pasamos muy bien en aquellas piezas. Sí, siempre es una cosa muy agradable. Sí, hacer además una cosa muy pequeñita con la que puedes, pues, realmente desplazarte y moverte muy bien. Eso estuvo muy bonito. Con Elena Cid también. Con Elena, sí. Con Elena creo recordar que a través del Centro de Tecnologías Avanzadas hicimos un par de cortometrajes. Hicimos Ficus y otro más, que aquello, si mal no recuerdo, lo montó Vórtice y lo produjeron ellos, lo produjo Alfonso Sánchez y aquello fue es verdad, aquello estuvo muy bien, aquello fue muy agradable, Luego, en aquellos tiempos, poco después ya coincidí con Miguel Ángel Lamata, que hicimos la película aquella que iba yo de ayudante de cámara y con todos mis equipos, hicimos una película que era Nuestros Amantes, que además también la luz la creo recordar que la pusieron los compañeros de CETAC y estuvimos ahí todo el equipo, con Julio Domínguez de Steady también, o sea que estábamos ahí todo. Me hicisteis una postal de Zaragoza muy bonita, bonita, de hecho, a los años, luego he vuelto a coincidir en varios proyectos, por suerte Miguel Ángel me ha llamado en algún otro proyecto,
poquito, pero una vez venía yo en un avión de estos por ahí por el mundo y miró las pantallas y estaba la chica de delante viendo la película. Y no le dije nada, pero al terminar le dije, oye, ¿qué te gusta? Y dice, me ha gustado mucho. No soy de Zaragoza, pero quiero ir a Zaragoza después de ver esta película. Y le dije, mira. Y luego un día coincidí con Miguel Ángel y se lo conté. Y digo, pues que sepas que hay a los 30.000 pies la gente sigue viendo tu película y sigues mostrando Zaragoza y quieren ir a todo el mundo y quieren verla. Claro. Sí, es importante el cine para ese tipo de cosas. La cultura en general, pero vamos, el cine particularmente porque es inevitable que la gente, en cuanto lo ve, se sienta atraída por el lugar en el que se producen esas producciones y digan, quiero ir a ese sitio, ¿no? Sí. O sea, que se convierte en algo muy importante. O sea, que al final una historia que contamos de amor en una ciudad se convierte en una industria que atrae cientos o miles de personas que terminan dando una serie de recursos, taxistas, zapaterías, peluquerías, hoteles, restaurantes, tiendas de ropa. O sea que al final el cine no deja de ser una economía circular que es muy importante y ahí te vas dando cuenta tanto en cuanto vas pasando esa faceta, vamos a llamar técnico-artística, a esa faceta más artística, empresarial, ¿no? De que todo tiene que ir revertiéndose. Sí, bueno, yo lo veo por mí, que soy un pesado con eso también, porque cada vez que voy realmente también muchas veces he elegido las ciudades porque han sido escenarios de películas, no siempre, pero fíjate, París, que procuro ir, ahora no voy todos los años, pero casi, procuro ir con frecuencia y al final digo, venga, ¿a qué cineasta cogemos para esta vez? Es verdad que porque es una buena excusa además para moverte por zonas de la ciudad a lo mejor que no te has movido y bueno, también disfrutar del camino para llegar a dónde está la Filmoteca Francesa, porque salía en tal película de Truffaut, ¿no? O por tal, ¿no? Y bueno, este último viaje fui con mi hija, ¿cómo se llama esa serie? Emily in Paris, una serie para adolescentes y demás. Allá donde íbamos había procesiones de adolescentes que iban con sus padres para decir, esta es la oficina de Emily in Paris, este es el tal, donde toma café, ¿no? Es verdad que al final mueve, como bien dices, y como pasó en Nuestros Amantes, mueve a un turismo que viene provocado por un producto cinematográfico, ¿no? Antes de eso, bueno, antes de hacer Nuestros Amantes, tú tienes un trozo de Goya... un buen trozo de Goya. Del Cabezón tienes... tú estuviste en abstenerse a agencias, fuiste de foto, ¿no? Efectivamente. Con lo cual, bueno, tienes un Goya, oye. Sí, bueno, una partecita, sí, una parte entre todos. Y la verdad que yo creo que es importante entender que la producción audiovisual es un trabajo en equipo, eso es inevitable. Todo el mundo aporta, todo el mundo desde el foquista al gaffer, el equipo de luces, el operador de cámara y el director de fotografía. El director de fotografía, no lo digo yo, lo dicen directamente los propios... el libro, que decir, los libros ya lo dicen, ¿no? Que es una parte creativa, igual que es el guionista o es el director o es el músico, forma parte de la parte creativa de las películas. De hecho, nosotros cedemos los derechos, pero son tuyos, o sea, son inalienables. Lo cual no quiere decir... Y eso es algo muy importante, que siempre hay que entender que no lo haces tú solo. Es inevitable, que hay un montón de gente a tu alrededor que lo hace, ¿no? Muchas veces yo me acuerdo con Morandeira que nos decía, bueno, sí, ¿cómo se llamaba? Estamos jugando el director, ¿no. Javi Calvo era... No, el Morandeira me refería al médico, el doctor Morandeira, ¿no? Que subisteis sí, estuvimos en el Himalaya. Pero, pero quería contar una historia sobre... Bueno, sí, invadieron las Galias, sí, pero vamos, llevaría a alguien más, que algún cocinero no iría solo él solo, ¿no? Pues esto es un poco así, que no lo hace solamente una persona. Claro. Los equipos somos... O sea, una película la hace un montón de gente. Hay una cabeza visible, que es el director, una cabeza visible que es el guionista, una cabeza visible que es el director de fotografía o el músico. Muy bien, pero hay un equipo enorme de personas que están detrás. Aquello no se hubiera hecho sin todos y cada uno de ellos, inevitablemente. Fue una pieza hecha con cariño, una pieza hecha con dedicación por parte de todos, en la que todo el mundo aportó muchísimo y la que Gaiska, pues ahí desde luego llevó la voz cantante, hizo todo lo que tenía que hacer para llevarlo a buen puerto y que le dieran un buen premio, pero yo tengo que, mi parte, yo la comparto con toda la gente que estuvo Marta de gaffer mío, Marta Horno, estuvo Nacho de foquista, o sea, tuve a
a la gente alrededor, que me ayudó muchísimo a poder disfrutar y pasármelo bastante bien, la verdad es que en aquella pieza. Sí. Aquello fue además, a mí me suena, porque creo que coincidí de camino, pues os vería algunos de vosotros, ¿no era por la zona del entorno de la Plaza del Pilar, el Sí, piso? eso fue en una calle que está al lado del mercado de Central, y justo estaban construyendo la línea del metro. Del tranvía. Del tranvía. Sí. Sí, se convirtió en unos días interesantes que pasamos allí, y la rodamos ya en aquel momento en 6K. Eso ya lo rodamos. ¿Para qué rodarlo en 6K? Vamos a rodarlo. Pues mira, ahí se queda. No nos quedemos cortos. Claro. Habiendo K, no nos quedemos cortos. Sí, eso estuvo bien allí, sí. Vamos a tener que ir pasando. Es que es súper interesante todo lo que cuentas. Entonces, no da tiempo a ir al detalle. Hemos hablado de más de 1000 trabajos, como para ir al detalle con tu trabajo. En otros casos se hace más fácil, porque dices, bueno, pues has dedicado tu vida a hacer 10 trabajos, ¿vale? Pues se puede parar un poco en ellos. Hay una serie que sí que hablamos de ella, pasamos un poco por encima, pero bueno, como ha salido Javi Calvo también por nombrar, hicisteis Capacitados. A mí es que me gusta mucho, porque lo recordaba de cuando se emitió, y cuando estuvo Javi, repasé algunos episodios y bueno, tienes buen recuerdo, entiendo, de... Claro, es que Capacitados fue una película muy bonita. Le hicimos con Ovidio, que era la productora de Barcelona. Javi era el director, una persona de... Sí, que él trabajaba para la productora. Pero él es, aparte de director y montador, es una persona de sobrado capacidad por parte de todo el mundo audiovisual aragonés, y hizo unas piezas maravillosas con mucho sentimiento, y en la que además coincidimos una serie de profesionales aragoneses que éramos prácticamente como una piña, ¿no? Recuerdo que aquel trabajo lo hicimos con José Ángel, ¿En qué función? Operador, éramos 2 operadores de cámaras, estábamos ahí, y estaba no me acuerdo ahora, luego me acordaré. Nos lo dejamos para el bonus track. Estamos allí, sí, no, y la verdad que fue un trabajo maravilloso, que hicimos una función preciosa. Perdona, Fandós puede que fuera. Bueno, Fandós estaba Estella. No vamos a conseguir decir el apellido bien, Fandós. No, que soy yo. No, que no era él. Fandós él hizo con Javi Calvo otra película muy bonita, que era Entre dos aguas, que hicieron aquello con Estella y Fandós, pero aquí estuvo Estella también, que otros 2 grandes del audiovisual aragonés, maravillosas personas los 2 y profesionales. No, pero ya me acordaré del nombre. Para la segunda parte, que habrá que hacer una segunda parte contigo. Ya hicieron una segunda parte, creo. Sí, hicieron una segunda allí. De hecho, me llamó el operador de cámara cuando acabamos esa serie, era un chico de Madrid, y me dijo, oye, Sergio, mira, vamos a hacer la segunda serie. ¿Cómo habéis hecho la primera para copiaros? Digo, hombre, bien que os transmita cosas, pero que me quitéis el trabajo y que luego os lo quiera explicar. Digo, eso ya es el colmo de los colmos. Sí, aún así les expliqué qué cámaras habíamos llevado y cómo lo habíamos hecho y tal, ¿sabes? Pero fue curioso que nos llamaron, sí. Ya digo, por pasar un poco por encima de esos trabajos, por terminar un poco también hablando. Y luego es que además que con Javi Calvo en aquella época hicimos un montón de trabajos, hicimos varios spots, y sobre todo algunas piezas muy bonitas, muy interesantes que rodamos fuera. Sí, repites, porque me llama la atención cuando repites con algunos directores, etcétera. Con Jordi Llompart, por ejemplo, haces varios trabajos. Sí, con Jordi Llompart solemos hacer trabajos casi todos los años desde entonces. Empecé trabajando porque me lo presentó Iñaki Lacosta, que entonces trabajaba en Entropi, y me lo presentó para hacer un trabajo estereoscópico en 3D, porque necesitaban 2 directores de fotografía, uno para una unidad y otro para otra, para una película sobre el Barça, sobre la historia del Barça. Barça Dreams, creo que era. ¿Verdad? Que la hicimos en 3D. Y rodamos aquello en su momento, y fue como una especie de situación un poco surrealista, ¿no? Porque era, pues eso, ir a cubrir una segunda unidad de fotografía de 3D. Al final terminé haciéndola yo, y forjamos muy buena amistad con Jordi, una persona impresionante, un director había sido el director de noticias de TV3 durante un montón de años, y había sido una persona que había trabajado muchísimo durante piezas interesantísimas por todo el mundo, y me dijo, bueno, Sergio, vamos a empezar a rodar cosas por el mundo. Y ya con él ya he estado en Egipto, en Turquía, en Namibia. El año pasado estuvimos casi
casi 3 meses en Angola, por todo el mundo con él, en Pakistán, en Afganistán, en la India, he rodado con él muchísimo. Claro, dijiste, lo presentó, ya digo, vamos a tener que pasar un poco por encima de estas cosas con Iñaki Lacosta, como bien decías, en su momento con Entropy, y luego ya cuando él montó otra empresa, salió Entropy y montó otra empresa, has hecho unos cuantos trabajos y efectivamente... Uy, con Entropy hago muchísimos trabajos. Y sigues, ¿no? Sí, sí, yo porque hay uno de John Parr que no lo he visto entero, he visto solamente un trailer. Joder. Sí, Qué barbaridad. Decía, digo, le tengo que decir, me tengo que poner a sus pies. No, que va, eso es un... Nada, eso te lo bajaste de internet, ¿no? Es trabajo, ese sí que es un trabajo en el que el operador de cámara traspasa, sobre todo los trabajos con ciertos directores, traspasan lo que es la operación de cámara, porque tienes que dedicarte a operar cámara, dirigir la fotografía y luego sobrevivir a todo lo que está sucediendo allí. Lo que implica muchas veces arreglar un vehículo, cambiar una rueda, prepararte la cena, sacarte la tienda de campaña, y tenemos unos cuantos making of muy divertidos ahí, sacando coches de las arenas o montando tiendas de campaña o metiéndonos con las serpientes, muy divertidos. Bueno. Sí. Nada, ya te digo, no nos da de sí ni para... Bueno, hay muchísimos trabajos y llamativos, ¿no? El Planeta 5000 que hiciste con Carlos Val. Carlos Val, qué maravillosa persona. O sea, ese proyecto fue precioso. Sí, lástima que es verdad que no tuviera luego la trayectoria que merecía, pero seguramente. Porque coincidió justo con la pandemia, en el año 20. Eso fue una pena terrible, porque es una película maravillosa y Carlos es un director estupendo que tiene unas capacidades altísimas y una sensibilidad... a flor de piel, y tendría que tener más apoyos para poder contar más historias. En tus viajes por el mundo, que bueno, Pakistán, es que ya digo, nos dejamos mil literalmente, ¿no? Sí. Con Manu García Gil, lo has tenido como mano derecha. Manu es mi hermano, nos que vamos a la par, o sea, yo estoy seguro que me pasa, caería yo y cogería en la cámara exactamente igual. Es una persona que tiene una creatividad y unas capacidades altísimas, tanto de síntesis visuales como de la propia síntesis de la historia, con lo cual podría ir. Sí, Manu y yo vamos, o sea, no me planteo ningún proyecto que sea en el extranjero que no venga conmigo, por todo, o sea, no porque técnicamente o artísticamente lo cubra, sino muchas veces me llama la productora y me dice, oye, nos vamos a ir, no sé, hay que hacer un reportaje en Perú o en Colombia. Digo, sí, pero va a venir Manu. Y bueno, ¿y este qué hace? Pues mira, yo soy una persona que yo le doy una navaja y cuando vuelo me encuentro la caseta hecha, la cabaña, el fuego, o sea, que es la persona que me salva la vida, y literalmente me la ha salvado en más de una ocasión. Claro, sí, básicamente te hace trabajar mejor, hace que tú hagas mejor todo, trabajo, es que el trabajo, y como persona que lleva como creador también. Dos cosillas, mira, entresacando para preparar un poco la charla contigo, un par de frases que me gustaron mucho que dijiste en una entrevista. La importancia de ser feliz en el set, que eso me pareció, dije, hostia, eso es para hacer una camiseta y llevarla por todos los sitios, y no perder nunca la capacidad de asombro, que eso me parece fundamental en el ser humano en general y en este oficio en particular, en oficios creativos en particular. Mira, casi por ir cerrando, porque no nos da, además quería haberte preguntado un poco dinámicas de trabajo tuyas a la hora de preparar la dirección de fotografía, la curiosidad de que en algún trabajo has editado también, que no hemos hablado claro, hemos hablado siempre de estar haciendo trabajo de campo, pero también has editado. Pero sobre todo hay una cuestión, aunque sea en 2 minutos, ¿no? Un poco para cierre de programa, el freelancing, que es tu invento, además universal para todo tipo de cámaras, para facilitar sobre todo el trabajo del foco, ¿no? En los rodajes. Muy brevemente, ¿no? En qué consiste, y lo has llevado por todo el mundo, además, suministras a todo el mundo. Sí, soy el inventor y fabricante de ese sistema. Es un sistema que lo pensé por todo el bagaje anterior, y me dediqué básicamente a solucionar una serie de problemas que tenían que ver con la narrativa visual y el control del plano focal. Básicamente porque se juntó en ese momento las capacidades tecnológicas que lo permitían y los recursos que se encontraban en aquel momento. Ha sido
ha sido como una especie, el parto que he tenido durante los últimos años, porque a nivel empresarial pues he tenido que también desarrollar una empresa para hacerlo. Sí, A con nivel socios, claro, sí. A nivel profesional he tenido que patentarlo y ha sido, bueno, soy inventor, o sea, en mi tarjeta de visita ahora pone director de fotografía e inventor, que es una cosa muy bonita cuando eres pequeño que, ¿tú que eres inventor? Pues sí, ahora yo soy oficialmente inventor con mi patente. Hemos leído el TVO y hemos leído todo esto, sí. Y ahora soy inventor. Fran de Copenhague, ¿no? Era el del TVO. Sí. Pues tú has llegado a lo que querías de pequeño, a ser inventor. A ser inventor. Y entonces, pues bueno, ahí ese sistema es una herramienta que, volviendo un poco al tema de entregar conocimientos, pues esto es lo mismo, es entregar herramientas a mis colegas. Entonces es maravilloso ahora descubrir que compañeros alrededor del mundo lo están utilizando para algunas de las series más importantes del mundo. Están haciendo Stranger Things, están haciendo 100 años de soledad, lo está usando Kaminsky, lo está usando James Friend, lo está usando algunos de los directores que han ganado los Goyas durante los últimos años. Este año, por ejemplo, estuve con Hoyten van Hoytema usándolo. O sea, es como un invento que además es especialmente bonito, ¿no? Porque ese invento lo pensé mientras yo vivía en Zaragoza, pero trabajaba en Madrid. Entonces, como todas las semanas iba 1 o 2 veces a trabajar a Madrid, se puede decir que parió o nació en la Nacional 2, ¿no? Yendo y viniendo de aquí a Madrid. Dando vueltas. Qué bueno. Bueno, has nombrado ya unos cuantos, has trabajado con Rodrigo Cortés, sí. Archiconocido. O sea, estás a un paso de Scorsese. Es decir, estas cosas que se hablan de pasos. Estoy a 5 pasos con no sé cuántos de Kevin Bacon. Estoy a no sé cuántos. Tú estás a un paso de Scorsese. Hiciste algo de publicidad, ¿no? De McDonald's. Sí, con Rodrigo hicimos McDonald's y, bueno, algunas veces coincidimos con otra productora haciendo otras cosas. Sí, con Javi Calvo, con Ignacio Clemente hago muchísimas cosas. Rodamos muchísimo pues para todas las... muchísimas empresas. Especialmente me hace ilusión la primera vez que me llamaron para rodar Balay aquí en Zaragoza, que me parece algo bonito, ¿no? Que me llamaron como director de fotografía para hacer las campañas, que son las últimas 3 campañas nacionales de Balay. He tenido la suerte de poderlas fotografiar yo, porque me ha llamado o ha confiado la productora y el director, ¿no? Nacho Clemente, y he podido llevarlas a cabo, ¿sabes? Y con él he rodado por todo el mundo, hemos rodado muchísimo y hemos hecho campañas preciosas desde el BBK, Balay, McDonald's, todas, muchísimas campañas nacionales, Estrella Galicia, Repsol. Bueno, yo sugiero que a quien escuche este episodio de Wild Track que acuda, porque hay mucho material tuyo de charlas, de masterclass, etcétera, interesantísimas y muy técnicas además, que servirán para muchos profesionales para aumentar sus conocimientos y que complementen esta charla con eso, porque es que no nos da tiempo a tocar, vamos, ni la superficie de lo que has hecho. Que encantadísimos de haber hablado contigo, Sergio. Yo soy el agradecido de que me hayáis permitido expresarme aquí y me hayáis llamado. Es un orgullo. Bueno. Han salido más virtudes en este rato. Bueno, vamos saliendo y bueno, gracias. Gracias a vosotros. Ha sido buena, plano hecho. Gracias a todo el mundo, hemos terminado por hoy.